Y vamos a ver unos casos prácticos de cómo determinarlo. Recordemos que tenemos que tomar en cuenta salario, aguinaldo y prima vacacional. En los casos anteriores que vimos para estos efectos, vamos a tomar como ejemplo a alguien que gana 300 pesos. El primer año, 300 pesos, sigue ganando el segundo año. Y otro que gana 300 pesos, pero esta la diferencia es que le dan 30 días de aguinaldo. La solución sería de la siguiente manera. 300 pesos por 1.0452 nos da 313.56. 300 pesos por 1.0466 nos da 313.98. Y el tercer caso, 300 pesos por 1.0863 nos da 325.89. En este caso, si ustedes se dan cuenta, ya no hice uso de todos los elementos como quedaba anteriormente, sino aquí me voy directamente al uso de factores. Los factores también es una forma de determinarlo que podemos nosotros ocupar. ¿Cómo se salen estos factores? ¿Por qué yo digo 1.0452 en el primer año, 1.0466 en el segundo año? Pero si estamos hablando ahora de 300 pesos, ya no estamos hablando de 200. ¿Y por qué ocupamos los mismos factores? Porque, como su nombre lo dice, son factores y esa manera de determinarlo, pues no va a cambiar. Entonces vamos a concluir que hay otra manera de determinar el salario base de cotización, pero siempre y cuando estamos hablando que se obtienen prestaciones fijas mediante el uso del factor. ¿Cómo determinamos estos factores? Recordemos, si lo hacemos con 100 pesos, decimos que 100 por 365, este es el sueldo. 15 por 100 es el aguinaldo. 6 por 100 por punto 25 es la prima vacacional. Todo esto, las operaciones las dividimos entre 365 y nos va a dar 104.52. Entonces, el factor que obtenemos va a ser 104.52 entre 100, que es mi salario, me va a dar 1.0452. Si se dan cuenta, no varía mi factor. Así lo haga yo con 100 pesos, con 200, con 300 pesos, ese factor se mantiene constante. Y ustedes lo acaban de comprobar en el caso que acaban de realizar. Para el segundo año, ¿qué cosa es lo que cambia? El salario se mantiene igual. Los 15 días de aguinaldo también. Lo que cambia ya son los 6 días de vacaciones, que ahora son 8 días, ¿no? Y decimos 8 por 100 por punto 25 y nos da 104.66. 104.66 entre 100 nos da un factor de 1.0466, que tampoco cambia, se mantiene constante. ¿Qué pasó en el otro caso de que dijimos que aguinaldo 30 días? Aquí, pues simplemente lo que hicimos es cambiar esa variable que aquí era de 15 días, lo cambiamos por 30, ¿no? Y tenemos un nuevo factor. ¿Sí? Ok, ¿cómo estamos calculando entonces esos factores? Lo podemos hacer también en función a los días. Y se dan cuenta, no va a variar. Vamos a hacerlo de esta manera. Las prestaciones por día. Es importante, hace rato lo mencioné, que en este caso vamos a hacer caso omiso de los años bisiesto, para no tener la problemática de decir, oye, hay años con 366 días, años con 365. No, vamos a omitir eso. Primer año, ¿cuántos días va a laborar el trabajador? 365 días. En este punto también es importante que consideremos que los 365 días no necesariamente son del 1 de enero al 31 de diciembre. Recordemos que es prever lo que va a hacer el trabajador durante un año. Y los trabajadores no necesariamente inician a laborar
en nuestra empresa el 1 de enero. Pueden iniciar a laborar el 20 de febrero, el 31 de mayo, el 15 de diciembre, inclusive el 31 de diciembre. Entonces nosotros contamos de ahí para adelante. Se inició el 20 de febrero, cuando cumple un año, del 20 de febrero de ese año al 20 de febrero del siguiente año. Del 31 de mayo al 31 de mayo del siguiente año. Inclusive del 31 de diciembre al 31 de diciembre del siguiente año. Así vamos nosotros a hacer el cómputo de los 365 días. Y vamos a prever lo que va a suceder en ese lapso de tiempo de un año. Entonces decimos, primer año, 365 días de salario. Días de aguinaldo, 15 días. Prima vacacional, el importe de 6 días. 6 días por 0.25 es 1.5 días que le estamos pagando. Sumamos todo y decimos 365 más 15 más 1.5 es igual a 381.5 de días que le voy a pagar en ese año. ¿Cuántos días tiene el año? 381.5 entre 365 y nos da el factor de 1.0452. Aquí lo tenemos. De ahí es que tenemos esa variable de 1.0452. Y si se dan cuenta, no entra en juego el salario tampoco. El sueldo que él gane, si lo multiplicamos por ese factor, nos va a dar. Y si quieren, lo volvemos a comprobar desglosando las prestaciones como lo hicimos anteriormente y nos va a dar la misma cantidad. Segundo año, 365 días de sueldo más 15 días de aguinaldo más 8 días de vacaciones por el 0.25 van a ser 2 días de vacaciones. En total, 382. Entre 365 días nos da 1.04575. En este caso lo que hacemos, vamos a hacer es redondearlo a 4 decimales y decimos 1.0466. Tercer año, 365 días de aguinaldo, de sueldo, 15 días de aguinaldo, 10 días de vacaciones, porque en el tercer año ya le tocarán 10 días de vacaciones, el 25% son 2.5. Total de días, 382.5. Entre 365, el tercer año va a ser 1.0479 mi factor. Cuarto año, ¿qué varía? También nada más varía mis vacaciones. Y en total, la suma de mis días van a ser 383 días que él va a tener de prestación. Entre 365, 1.0493. Y de esa manera nosotros podríamos continuar haciendo nuestra tabla para tener ahí ya nuestra tabla de factores y que nos va a servir para ir determinando el salario base de cotización de nuestros trabajadores. Y podríamos construirla de esta manera. Aquí está, miren. Primer año, 15 días de aguinaldo, 6 días de vacaciones, 1.0463. El segundo año, 1.466, los que vimos anteriormente, y así calcular uno por uno y tener una tablita de esta manera. ¿Qué pasa con las vacaciones? Recordemos que las vacaciones son hasta el cuarto año, van a ir aumentando de 2 en 2. 6, 8, 10, 12. Y a partir del quinto año van a aumentar 2 y se van a mantener fijas hasta el noveno año. Por eso tenemos del quinto al noveno año son 14 días. Y de ahí van a aumentar 2, pero solamente cada 5 años. Del décimo al 14 van a ser 16, del 15 al 19, etc. Y así tenemos hasta 34 años. Una persona que ya tiene 34 años trabajando, su salario base de cotización va a ser como un factor de 1.0575. Repito, es también otra manera de determinar el salario en base a factores.
pero que no lo queremos hacer, que queremos ser más exactos, lo podemos hacer tomando en cuenta los días las prestaciones que gana el trabajador durante todos esos días del año. Bien, entonces ahí tenemos nuestra tabla y cómo podríamos determinar los factores. Vamos a ver ahora un caso de cómo podríamos hacerle cuando el trabajador aumenta de salario. Entonces, esos factores nos sirven precisamente para eso, porque los factores son una constante y en este caso lo que aumentaría es el salario. Hay un trabajador que inicia a trabajar el 1 de enero con un sueldo de 300 pesos, pero resulta que posteriormente le aumentan el salario. A partir del 1 de octubre le aumentan de 400 pesos. ¿Cómo se comportaría su salario base de cotización? En primer lugar, cuando inicia el 1 de enero, va a iniciar con el factor de 1.0452. Entonces nosotros diríamos, el 1 de enero, vamos a integrarlo por mes para que nos sea más fácil visualizar. El 1 de enero va a ser de 300 pesos por 1.0452. Tendría un salario de esta manera de 313.56. En el mes de febrero continúa de la misma manera, 313.56, multiplicando los 300 pesos por ese factor que ya tenemos. Abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. 313.56 se mantuvo constante. Pero resulta que a partir del mes de octubre le aumentan su salario a 400 pesos. Entonces diríamos 400 pesos y mi factor continúa constante. Por 1.0452 nos da 418.08. Noviembre nos da 400 por 1.452. Diciembre lo mismo. Pero a partir del 1 de enero cambia su salario. No, él sigue ganando los 400 pesos, pero cambia su factor porque recordemos que ya está en el segundo año. 1 de enero del 19 y el 1 de enero del año del 2020 cambia de 400 pesos y ya no lo voy a multiplicar por el factor de 1.452, sino lo voy a multiplicar por el factor de 1.0466. ¿De dónde sale el factor de 1.466? Recordemos en la diapositiva anteriores que dijimos que a partir del segundo año el trabajador cambia su prima vacacional y por lo tanto cambia a 1.0466. Aquí lo tenemos. Recordemos de dónde salió esa cantidad. Y entonces ya lo que voy a decir es 400 pesos por 1.0466 y cambia a 418.64. En febrero cambia, se mantiene con 418.64. Y así continuaría yo con el mes de marzo, abril, etcétera, hasta que cambiaría al tercer año. En enero del 2021 cambiaría él su factor, su salario base de cotización. Entonces, el uso de los factores nos facilita, en este caso, ir haciendo los cambios de salario. Ante el Seguro Social, nosotros tenemos que informar con cuánto es que el trabajador inició a laborar y le tendríamos que informar en enero esta cantidad. Y no le vamos a informar sino hasta que vuelva a cambiar. Aquí se va a mantener igual, por lo tanto, a partir del mes de octubre se le informaría al Seguro Social que tiene un salario de 418.08. En enero se le informa nuevamente el cambio que haya habido, que en este caso de 418.64. Entonces, si se dan cuenta, el uso de los factores aquí nos facilita el trabajo en ese sentido. Bien, entonces con eso nosotros concluimos
y de esa manera determinamos el salario base de cotización. En este caso, solamente la parte cuando es fijo.